Para trabajar el nivel ordinal puro desde el análisis utilizando software de Excel, vamos a manejar ahora el ejemplo de la pregunta sobre la frecuencia de aparición. Es la información que utilizamos con respuestas, categorías con jerarquía. Lo primero que trabajamos es la parte de distribución de frecuencias. Evidentemente, la tabla mantiene parte del formato que nosotros recuperamos en el nivel anterior, que es nominal. Siempre debe de ir primero nuestra variable, que en este caso comentamos es la frecuencia de aparición de publicidad en la plataforma de YouTube. Enseguida vamos a recuperar las categorías. Lo importante es siempre que mantengan la secuencia, cada una de las respuestas con la jerarquía de un extremo a otro y manteniendo los niveles. Tenemos respuestas de muy frecuente, frecuente, poco frecuente y nada frecuente como última respuesta. Podemos verificar a través de los filtros. Recordemos que es seleccionar la columna para que podamos aplicar este filtro. Lo podemos hacer desde la información que viene disponible en la columna, en la parte superior derecha, ordenar y filtrar, donde tenemos acceso a un pequeño embudo. Ahí es donde nosotros damos clic para que aparezca nuestro filtro y podemos localizar cuáles son los tipos de respuestas, donde efectivamente tenemos muy frecuente, frecuente, nada frecuente y poco frecuente. Voy a eliminar la respuesta que tenemos aquí, la información en esta celda, que era simplemente la identificación de nuestro nivel de medición. Enseguida debemos de tener marcado el total para confirmar que tengamos acceso a todas las respuestas. En la estructura de nuestra tabla de distribución tenemos la frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, porcentaje y nuestro porcentaje acumulado. Esta debe de ser la estructura y la información completa que vamos a trabajar. Si queremos marcar los propios bordes, nada más seleccionamos las celdas y agregamos esa división entre cada una de las celdas. Ya que tenemos la información, lo recuperamos en el video anterior. Sabemos que la frecuencia es localizar la cantidad de respuestas para cada una de nuestras opciones. Si queremos tener siempre la misma redacción y no tener ningún tipo de dudas en cuanto a la redacción que utilizamos para las respuestas, podemos copiar y pegar uno de los ejemplos que tenemos de este lado para que podamos acceder a la misma redacción sin tener necesidad de cometer un error. La forma de escribirlo, aquí obviamente podríamos utilizar la operación de contar si, la cual nos permite tener primero el rango, que es las celdas que contienen la información específica. Aquí tenemos respuestas hasta la fila 58 en la columna A. Este es mi rango y nuestro criterio es la redacción que está contenida en la celda C número 2, que corresponde a la palabra muy frecuente. Si queremos replicar esta operación, hay que recordar que hay que fijar la información con la función F4. Siempre tienen que aparecer los dos signos de pesos. Haciendo esto, podemos ahora sí replicar y accedemos a autosuma, que como habíamos visto también en el ejemplo anterior,
trabajar autosuma lo localizamos en la parte superior derecha, damos clic y automáticamente el programa está seleccionando las celdas cercanas para que podamos nosotros sumar los valores de frecuencia obtenidos. Tenemos aquí un total de información que son 57 respuestas y tenemos una coincidencia obviamente con la información de la muestra anterior. ¿Qué es lo que debemos de hacer ahora? Ahora con la información de la frecuencia. La frecuencia acumulada es la manera en que vamos localizando la cantidad de información o de respuestas localizadas conforme vamos avanzando en la jerarquía de nuestras respuestas. Por lo tanto, tenemos que hacer una suma constante desde la primera categoría y vamos hacia abajo. Entonces, aquí en Excel lo único que tenemos que hacer es igual el valor de la primera celda. O sea, si visualizamos solo la información de muy frecuente, llevamos 31 respuestas, pero ahora si consideramos las respuestas anteriores más la la siguiente categoría, tendríamos por lo tanto 55 respuestas. Como ya tenemos aquí la secuencia que estábamos marcando inicialmente, si observo la primera categoría, tengo 31 respuestas. Si considero la primera, obviamente sumando hacia la segunda, entonces ya estaríamos obteniendo el total, que en este caso fueron las 55, y aquí estamos únicamente marcando las celdas de la propia información, pero manejando con la lógica de nuestro programa, sumando información dentro de cada una de las celdas. Como esta misma secuencia la vamos a trabajar en las siguientes dos categorías, aquí también podemos replicar la operación, pero el replicarlo es solamente en la segunda celda, porque en la primera solamente igualábamos y desde la segunda es donde ya realizamos una suma de la información cruzada. En la última celda o en el total aparentemente de la frecuencia acumulada no debemos de agregar nada de información, ya que contabilizamos el total de respuestas que son de 57 aquí. Ya no necesitamos duplicar información. Ya llegamos a verificar que se tienen las 57 respuestas. La información de frecuencia relativa. Utilizamos la fórmula de frecuencia entre tamaño de la muestra. En este caso, lo que hacemos es simplemente tomar la información de la propia frecuencia y hacemos una sustitución de la fórmula marcada en la parte de arriba, en donde D2 ahora nos está ayudando a identificar la información de la propia frecuencia. Ahí lo tenemos. Es D, porque está en la columna D y está localizado en la segunda fila. El tamaño de la muestra, por su parte, corresponde al valor de 57, sigue estando en la columna D, pero ahora tiene una relación con la fila 6. Por lo tanto, en esta lógica, estamos marcando exactamente la misma operación que tenemos aquí, pero sustituyendo con celdas específicas. Si queremos replicar, dado que las operaciones van a ser exactamente las mismas para todas las categorías que tenemos disponibles, hay que fijar la celda del tamaño de la muestra con F4. Podemos reducir los decimales. La parte de reducción, hay que recordar que está localizada en la parte superior, exactamente donde estamos trabajando, prácticamente en la parte del medio. Ahí lo tenemos. El primero sería para aumentar decimales, el segundo para reducirlos. Replicamos y con autosuma confirmamos que tenemos la unidad o el total de los datos localizados, pero
en la división de las proporciones. La frecuencia relativa acumulada va a mantener una lógica muy similar a la que ya estábamos trabajando en la columna de frecuencia acumulada. Lo que vamos a hacer obviamente ahora es igualar el valor de la primer categoría, porque ahora lo que queremos ver es qué tanta proporción vamos acumulando conforme avanzamos. Llegando o considerando solo la primera categoría, que es muy frecuente, tenemos 0.54 de proporción. Tomando en cuenta la primera más la proporción de la segunda, ya tenemos la suma de 0.965, que sería la proporción casi del 100%. Podemos replicar, dado que ya tenemos la estructura marcada en la segunda celda de suma cruzada, y comprobaríamos de nuevo que al llegar a la cuarta categoría, cuando estamos nosotros en esta dirección, tenemos también localizada la totalidad o la unidad, y por lo tanto no es necesario agregar nada en la última celda. El porcentaje, aquí lo único que tenemos que utilizar es el valor de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa vamos a poner en la celda igual F2, que obviamente en este caso corresponde a nuestro primer valor de frecuencia relativa de la categoría muy frecuente. Damos Enter y lo que necesitamos ahora es cambiar el formato. Esto sería básicamente lo mismo a multiplicar el valor de la frecuencia relativa en relación al valor de 100. Ahí está. En vez de hacer esta multiplicación, simplemente modificamos el resultado, que es una proporción, para que nos quede en la lógica porcentual. Agregamos un decimal para que tenga coherencia, y hay que tener cuidado siempre los valores de porcentaje para calcular estos elementos. El primero se trabaja en vínculo con la frecuencia relativa, y porcentaje acumulado se hace con la información de la frecuencia relativa acumulada. Nada más para tener cuidado de no estar confundiendo la información. Podemos replicar y aquí tenemos la proporción o el porcentaje en este caso de cada una de nuestras categorías. Ahí está. Lo tenemos de forma separada, cada uno de los porcentajes. Y para trabajar, como comentábamos, con el valor del porcentaje acumulado, ahora podemos igualar el valor calculado de frecuencia relativa acumulada. Damos Enter y no es necesario que vayamos sumando. Simplemente cambiamos el formato de porcentaje y automáticamente nos va a dar ya el acumulado. ¿Por qué? Porque estamos utilizando precisamente una columna que ya tenía esa lógica marcada desde el inicio. Entonces, tenemos aquí de nuevo, al llegar a la información de la última categoría, tenemos ya la suma del 100% y no necesitamos marcar nada en la última. Ya tenemos entonces aquí nuestra tabla de distribución de frecuencias, apoyándonos en realizar el cálculo a través de Excel. Lo que seguiría es los gráficos. Siempre tenemos que seleccionar primero la información. El primero serían las cuatro categorías de análisis junto con sus valores de frecuencia. Únicamente esta información. Son 3 gráficos los que debemos de tener: barra circular y barras apiladas. El primero, que corresponde a barras, recordemos que aquí en Excel viene como columnas agrupadas. Nos aparece el gráfico en donde estamos enfatizando el comparativo entre cada una de las respuestas. Lo podemos mover a una hoja distinta, que lo hacemos dando clic derecho. Aparece la opción de mover gráfico y ahora lo podemos poner como
barras, pero para distinguirlo de la variable anterior, agregamos ahora que trabajamos con la idea de la frecuencia. De este lado, recordemos que necesitamos tener nuestras etiquetas de datos, además de hacer la edición del título. Aquí ya nos aparece automático un título específico, pero solamente nos marca que es la frecuencia. Hay que modificarlo, pero además hay que poner aquí, o puede ser en el centro de las barras, las etiquetas. ¿Dónde encontramos estos elementos? Lo podemos utilizar en la parte superior izquierda, agregar elemento de gráfico, es una de las opciones. O si queremos utilizar los diseño rápido, que tiene una visualización específica, bueno, también podemos hacerlo. Vamos a quedarnos aquí con la estructura que ya teníamos. Aquí está, agregar elemento de gráfico, etiquetas de datos y seleccionar una de las opciones para que aparezca la información. Aquí lo tenemos, el título, simplemente dar clic y poner. Estamos trabajando ahora con la frecuencia de aparición de publicidad en YouTube. Ahí encontramos, podemos cambiar el tamaño de letra. Si seleccionamos las categorías de análisis, solamente damos clic o cambiamos el tamaño desde la lista de opciones. Lo podemos hacer de esta manera. Las propias etiquetas también pueden ser de un tamaño distinto. Simplemente hay que darle clic para seleccionarlas y que vaya aumentando el tamaño. Ahí está, sería nuestro primer gráfico. Esta información, dado que es la misma que nos sirve para poder presentar los siguientes gráficos, tenemos la opción en la parte inferior donde aparece el nombre, aquí abajito, del gráfico, que lo denominamos barras frecuencia. Ahora vamos a dar clic derecho, nos debe de aparecer opciones, un listado, vamos a poner mover o copiar, seleccionamos el espacio de crear copia, precisamente para que tengamos duplicado este gráfico y lo único que vamos a hacer con ese duplicado es cambiar el formato. Para acceder a las herramientas debemos dar clic sobre el gráfico y aquí arriba se marcan en un tono distinto las propias herramientas, que en este caso serían las de diseño y formato. En diseño, ahora vamos a optar por cambiar tipo de gráfico, que aparece en la parte superior. Aquí está, cambiar tipo de gráfico. Damos clic y nos aparece este cuadro. Ahora vamos a seleccionar circular. Y para que nos haga la modificación de los valores que tenemos aquí automáticamente como los valores de frecuencia, recordemos que tenemos dos opciones. Uno, hacer el cambio aquí en los diseños rápidos, seleccionar alguno de los que aparecen, o podríamos dar doble clic en los valores de frecuencia y nos van a aparecer del lado derecho las opciones de etiqueta, en donde nos permite hacer la modificación del tipo de información. Actualmente está como valor y la parte de valor hace referencia a la cantidad exacta que nosotros estamos graficando. Para que cambie el sentido de la información, vamos a seleccionar porcentaje, pero vamos a quitar el elemento de valor. Es importante porque, evidentemente, si nosotros dejamos seleccionados los dos espacios, ahí está, nos duplica la información, no es lo suficientemente comprensible. Es preferible dejar uno solo de los valores posibles, que en este caso en una circular se trabaja mucho más el sentido de los porcentajes. Podemos de nuevo modificar
el tamaño de las categorías. Bueno, ya tenemos preestablecido el gráfico y tenemos ahí los porcentajes. Sabemos que en las propias modificaciones que podemos hacer de diseño, bueno, están los cambios en las paletas de colores, pero eso ya es una cuestión muy personal de visualización. Y vamos a cambiar, recordemos que para cambiar el nombre hay que dar doble clic en la pestaña o en el nombre de la hoja. Este sería circular frecuencia. Y nos hace falta un último gráfico que sería el gráfico de barras apiladas. De nuevo damos clic derecho en el nombre de nuestra hoja donde aparece el gráfico. Tomamos la opción de mover o copiar. Crear una copia, lo dejamos seleccionado. Vamos a seleccionar la hoja junto a la cual queremos que aparezca este nuevo duplicado. Ponemos aceptar. Y efectivamente me lo pone aquí a un lado de ordinal puro. Este de aquí va a ser barras apiladas, también de frecuencia. Y así como lo hicimos en el cambio de gráfico de barras a gráfico circular, vamos a dar clic en el gráfico para acceder a las opciones de herramientas, diseño. Vamos a irnos aquí a seleccionar datos, tiene que ser cambiar tipo de gráfico y vamos a utilizar en columna, pero ahora necesitamos que sea apilada. Ahí está la presentación y en apilada nos da dos opciones. La que nosotros necesitamos es la segunda, esta que está aquí. La seleccionamos y le ponemos aceptar. Si la barra nos parece muy ancha, vamos a dar doble clic en la propia barra y nos aparece en la parte derecha también, pero ahora es el formato de serie. Vamos a modificar la opción que viene como ancho de rango. Vamos a aumentar el porcentaje. Al momento de que aumentamos el porcentaje, se modifica el espacio que abarca. Podemos dejarlo y ahí de nuevo es una cuestión de presentación, cómo queremos que aparezca la barra. Si no nos sirve en ese momento la idea de la frecuencia, podemos omitir la parte de abajo. Si queremos que aparezca un espacio por debajo de la barra, tenemos la opción de seleccionar únicamente la parte central, que es la propia visualización, y hacerlo un poco más pequeño. Obviamente si esto nos sirve para poder tener alguna anotación adicional, si no, bueno, lo dejamos en la presentación original. Aquí nos hace falta, tenemos únicamente uno de los valores, no tenemos las etiquetas completas, lo podemos modificar o verificar de este lado. Acuérdense que los elementos pueden estar presentes en los dos. Aquí, en la parte superior derecha del gráfico, aparece el símbolo de más, o lo podemos hacer de este lado, donde están los elementos de gráfico, también en la parte superior izquierda, pero de la hoja de Excel. Las etiquetas, aquí aparentemente no tenemos ninguna. Podemos dejarlo en el centro, ya que como están unidas las barras, es la presentación un poco más amigable para que no se pierda la información. Tenemos la información completa, que son las 57, y aquí podemos verificar que efectivamente estamos llegando a una altura antes del 60 que comprende las 57 respuestas. Una de las dificultades es que la serie de datos no tiene, como en las barras o en la circular, cuando seleccionamos uno, se seleccionan todos los valores y aparecen estos 4 puntitos. En la presentación de columna agrupada también tiene esa lógica, pero aquí están de forma independiente, entonces podemos modificar uno por uno el tamaño, en el caso de que estemos trabajando con un tamaño específico, y lo que sí se tiene que unificar la presentación y el tamaño de todos los valores que estamos obteniendo.
Esta misma independencia nos permite, a pesar de que pusimos la información para que apareciera en el centro, podemos mover un poco la información en caso de que visualmente no sea tan accesible y cambiar también pues, las tonalidades. Ahí está. Tenemos ahora ya del ordinal los 3 gráficos necesarios, la tabla de distribución de frecuencias y para el análisis de dispersión contamos únicamente con un solo índice. Nosotros trabajamos el índice de delay, el cual trabaja con la fórmula, aquí la vamos a tener, índice de delay. D es igual a, trabajamos con 2 por la sumatoria, que no se nos olvide que para acceder a los símbolos necesarios nos vamos en la parte de arriba a la pestaña insertar. Aquí nos aparece. Vamos a tener en la parte derecha, aquí están los símbolos, que en nuestro caso, comentamos, necesitamos el de sumatoria. Y pondríamos entonces, aquí está. Bueno, a mí me aparece ya como uno de los símbolos que más recurrentemente uso, pero que no se nos olvide que cada uno de los símbolos va a tener un carácter específico. Entonces podemos localizar que para el caso de sumatoria, el código con el que podemos localizarlo más fácilmente antes de irnos a la búsqueda de todos los elementos o del subconjunto. El código para la sumatoria es el 2211, lo pueden escribir y debe de aparecer de forma más sencilla. Ahí está. Le ponemos insertar para que aparezca en la celda con la que estamos trabajando. La fórmula la dejamos marcada para que no olvidemos qué es lo que vamos a resolver. En este caso teníamos que vamos a multiplicar por 2 la sumatoria de dk y esta multiplicación la vamos a dividir entre k menos 1. Si nosotros recordamos en esta estructura, k representa la cantidad de categorías y para nuestro ejemplo k es igual a 4. Podemos mantener el código de colores que no lo habíamos rescatado lo suficiente para este ejemplo, pero bueno, podemos tenerlo aquí identificado cada uno de los datos para poder reutilizar la información. Ahí está. K es 4. Lo tenemos ahí está. K es igual a 4, que es uno de los valores. dk. Para los valores de dk utilizamos dos reglas específicas de comparación. Tenemos si la frecuencia relativa acumulada es menor o igual a 0.5, vamos a tener que dk es igual a la frecuencia relativa acumulada. Y nuestra otra regla es si el valor comparado de frecuencia relativa acumulada es mayor a 0.5, entonces el valor de dk tiene que ser resuelto como 1 menos la frecuencia relativa acumulada. Esta misma lógica de comparación o de reglas las vamos a utilizar aquí mismo en Excel. Vamos nada más a dejar marcados los valores. Aquí tenemos dk, es lo que vamos a calcular ahorita. Y la frecuencia relativa acumulada, que son ya los valores que también dejé en color azul, nos van a servir para resolver precisamente esta fórmula. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y sobre todo para que sea una sola operación. Vamos a utilizar una condicional
que es la condicional sí, evidentemente, tal cual como lo tenemos aquí marcado. Esta condicional viene como una operación predefinida en Excel. Vamos a comenzar con un igual para acceder a la función. Vamos a escribir la palabra sí. Damos doble clic para que nos permita localizar la información que debemos de trabajar. Recuerden que siempre Excel nos va marcando cuál es la información o los datos necesarios para que nosotros podamos trabajar. Primero nos marca una prueba lógica. ¿Cuál sería la prueba lógica aquí? Es qué voy a poner a revisión. En todo caso, las pruebas lógicas son estas primeras dos, ¿sí? Son dos revisiones, si pasa esto o si pasa el segundo escenario. Entonces, el hecho de escribir arriba las reglas nos va a permitir marcar la estructura de una forma más sencilla. Entonces, si la frecuencia relativa acumulada, es decir, si este primer número es menor o igual a 0.5, en realidad estoy escribiendo exactamente lo mismo, que es esto de aquí, y lo único que hice fue modificar la celda de referencia. En vez de escribir el valor exactamente como aparece arriba, estoy poniendo la celda que contiene el valor de la propia frecuencia relativa acumulada. Aquí está, para la primera categoría, que es 0.544. Okay, ya que tengo marcado, aquí en Excel es importante que tengamos los dos símbolos, menor o igual. Si los escribimos juntos, el programa lo procesa como algo en ese sentido comparativo. Si pasa esto, aquí a un lado nos marca valor sí verdadero o enseguida valor sí falso. Es decir, si esto de verdad se comprueba, ¿qué va a pasar o qué resultado te voy a dar en el programa? Agregamos coma o punto y coma, recordando que Excel es muy sensible a las puntuaciones y hay que verificar qué es lo que me pide mi programa. Mi versión trabaja con coma. Agrego la coma y vamos a poner aquí. Mi primera revisión dice, si esto ocurre, el valor de dk va a ser idéntico a la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué vamos a hacer aquí en Excel? Vamos a volver a escribir la celda porque le decimos, si logras verificar esta revisión, simplemente dame el mismo número que localizas en la celda G número 2. Si no ocurre tu primer prueba, o sea, si esto de aquí no pasa, ¿qué es lo que tienes que trabajar? Esta segunda operación, esta de aquí. Lo único que vamos a trabajar va a ser esto. Obviamente no es adecuado para Excel que marquemos elementos de texto porque nos va a marcar error, simplemente las operaciones que debe de estar resolviendo. Por lo tanto, vamos a poner 1 menos G2, cerramos paréntesis, y aquí el programa ya pudo verificar que efectivamente el valor de la frecuencia relativa acumulada es más grande, es decir, se está cumpliendo la segunda, aquí está, esta segunda revisión. Sí, frecuencia relativa acumulada es más grande que 0.5, por lo tanto, automáticamente aplica la resta de 1 menos el valor de la frecuencia relativa acumulada. Ya teniendo marcado de este lado las operaciones necesarias, replicamos y aquí nos pide que hagamos una sumatoria de estos valores. Entonces, vamos a tener aquí abajo, también para que no vayamos a equivocarnos, podemos agregar el símbolo necesario, que era el de sumatoria. Aquí está, la sumatoria, la localizamos en esta celda y le ponemos aquí también la opción de autosuma.
para que seleccione las celdas que están arriba y nos está diciendo que la sumatoria de los valores de DK va a ser 0.509. Ya que tenemos aquí la sumatoria, podemos sustituir nuestro índice sin olvidar la importancia de los paréntesis en Excel para separar las operaciones con las que estamos trabajando. Ahí está. Lo primero que tengo que resolver es la multiplicación de 2 por la sumatoria. Está en un par de paréntesis. Después tenemos el símbolo de división y entre otro par de paréntesis K menos 1. K menos 1, K corresponde al valor de 4 que aquí está. Utilicé la celda que es D8 y el valor de sumatoria es el que obtuvimos de este lado y ya estoy simplemente marcando una celda específica con la operación completa. Nos está dando un valor de índice de delay de 0.339. Este sería el procedimiento completo para trabajar ordinal puro, pero accediendo a las herramientas disponibles de Excel.